Bienvenidos al podcast de la Fundación Hermes sobre derechos digitales. Hoy vamos a reflexionar cómo se nos percibe en el resto del mundo a los europeos en lo relativo a los derechos digitales, qué grandes oportunidades nos trae la inteligencia artificial, pero especialmente a qué tenemos que estar vigilantes. Para hacer estas reflexiones hoy nos acompaña José Ignacio Latorre, que es físico cuántico, divulgador científico e investigador. Es además director del Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur y del Instituto de Innovación Tecnológica de Abu Dhabi y, por supuesto, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes. ¿Cómo estás, José Ignacio? Encantada de recibirte en el podcast de los derechos digitales. Encantadísimo, Luisa, de estar contigo. Bueno, y sobre todo venimos a que nos hables de futuro, ¿no? Porque vienes del futuro. Para un europeo, alguien que es físico cuántico y que viene de Singapur, ya automáticamente nos pone en una situación distinta. Entonces, mi primera pregunta es, estamos emocionados con la IA, estamos viendo esta explosión absoluta. ¿Cómo lo vives tú? Que para ti era algo mucho más natural y llevas muchos más años conviviendo con ella. Bueno, lo vivo en primera persona, porque fui asesor del gobierno en inteligencia artificial, pero en Singapur se lo han tomado muy, muy en serio y participo de las discusiones. Y la verdad me sabría muy mal no haber vivido este momento, porque escribí mi primera red neuronal en el año 92, o sea que he tenido que esperar bastante tiempo para ver el éxito de estas técnicas. Pero ha sido fascinante, por decírtelo muy rápido. Siempre ha habido críticas, ha habido los inviernos, las primaveras de la inteligencia artificial desde los años 60, los perceptrones. Pero es en el año 2000 donde se entra en la idea del aprendizaje profundo, de empezar a hacer redes neuronales con miles de capas y aparecen sorpresas. Y era que tareas que se pensaba que las máquinas jamás podrían realizar, de repente fueron realizadas. Y muy rápidamente, mejor que los humanos. El hecho de que ahora mismo tengamos esta tecnología que recibe el nombre de Transformers, ¿no? En los lenguajes naturales, pues nadie previó que fuera tan potente en la práctica, tan potente. O sea que es fascinante. Y si quieres, luego te cuento lo que he estado haciendo esta mañana de inteligencia artificial. Luego me lo cuentas. Es fascinante y yo creo que como todos y obviamente estamos todos bastante entregados a esa parte. Nosotros, ¿por qué hablamos de derechos digitales? Porque ¿no? Todo este progreso, sobre todo este en concreto que es tan revolucionario, tiene también una vuelta. Es decir, ¿qué vamos a ver maravilloso y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar la IA y los que desarrollan? Para protegernos al ser humano, para que esté a nuestro servicio. Has dicho antes, hace cosas mejor que nosotros, y hemos estado hablando, efectivamente hace cosas mejor que nosotros. ¿Cómo protegemos al ser humano? ¿Cómo buscamos ese equilibrio? Esa pregunta es, yo creo, de lo más importante que se puede formular. De hecho, cuando he participado en las tareas de discutir la inteligencia artificial en España, mi parte era la ética. O sea, mi gran preocupación, la grandísima preocupación, es introducir toda esta inteligencia artificial en una sociedad que no está preparada. Y lo digo abiertamente, no está preparada. Entonces, hay que establecer mecanismos de control. Me gusta mucho decir lo siguiente, no es tan importante qué legislar, sino que lo que se legisle se cumpla. Es decir, la impunidad es el gran peligro de establecer leyes que a veces pueden no ser las adecuadas, hay que rectificarlas. Uh-huh. Pero si esas leyes, la gente que las viola es impune, entonces ahí sí que tenemos un lío monumental, y lo digo abiertamente porque hay corporaciones, hay intereses económicos profundos que hay que supervisar, claro, muy, muy atentamente. Has dicho que no estamos preparados. ¿Por qué no estamos preparados? Porque, para empezar, el ciudadano promedio tiene una muy escasa información, una escasa educación sobre lo que es la inteligencia artificial y ¿cuál es la palabra correcta? ¿Naif? ¿Es la palabra correcta? Sí, puede ser. Por lo tanto, va a sufrir los efectos de la inteligencia artificial sin siquiera ser consciente de que está siendo manipulado o engañado. La capacidad de crear contenidos falsos ahora es inusitada. No debería decirlo, pero el otro día probé de hacer una canción al estilo de un grupo de otro país
y lo bordó. Parece que he hecho yo la canción. La podría empezar a vender porque realmente funciona. Tenemos una capacidad para imitar la realidad tremenda y para tergiversarla. Entonces van a haber verdaderos ataques contra la integridad intelectual de los ciudadanos a nivel político, a nivel económico, a nivel banal, sencillamente porque es entretenido engañar a la gente. Y la verdad es que hay que educar a las nuevas generaciones de forma muy atenta. Quisiera dar el ejemplo. Fíjate el efecto de los teléfonos en los niños. Es verdaderamente tremendo. Yo tengo amigos en colegios y realmente es una lucha que en todas partes se está librando para retirarlos. Yo creo que un teléfono es un pequeño juguete comparado con la inteligencia artificial. El reto es multiplicado por 1000. Entonces hemos de adelantarnos un poquito al tiempo. Claro, fíjate, tú sabes que ante el miedo, ¿no? Lo que tenemos que hacer el ser humano, te pasa dos cosas, que o sales corriendo o te paraliza, ¿no? Entonces, cuando por un lado estamos viendo que es un momento maravilloso, con la cantidad de oportunidades que abre la inteligencia artificial, no podemos evitar sentir terror. Lo estabas diciendo, hay unas cosas que pasan, pero además, si piensas en tu entorno, en tu trabajo, en quién va a hacer nuestras cosas, cómo lo vamos a hacer, ¿cómo podemos gestionar a la vez las dos cosas? El respeto que impone esa tecnología, pero qué tenemos que hacer para controlarla y desarrollarla adecuadamente. Creo que lo formulas muy bien. Me gustaría, en vez de decir terror, la palabra vértigo, me gusta más vértigo. Vértigo, ¿no? sí, Tenemos más vértigo frente a sí. ello. Pero hay que lograr las dos cosas. Hay que lograr controlarla y aprovecharla. Y lo último que hay que hacer es paralizarse. Lo último. Hay que tomar acciones. Las acciones han de partir de nosotros. La primera gran acción universal es educarse. Y el papel de fundaciones como Hermes es esencial, porque ellos aportan la información correcta, la información no sesgada, la información que ha sido, dijéramos, validada, certificada por expertos. Entonces ahí tienes un punto de información esencial. Es tan importante tener estas cosas y que la gente empiece a comprender que hay ciertas fuentes de información correctas y hay otras que son incorrectas. Bueno, pero como todo en la vida, educación, educación, educación. No creo que haya otro camino hacia el futuro. Es que no lo creo. Y nos preocupa mucho el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. Quizá es uno de los temas que más estamos leyendo y se va viendo repetidamente. ¿Qué hacemos, no? Lo va a tener. O sea, de autoengañarse, o sea, si haces un solitario y te autoengañas, no sé cuál es la gracia. La inteligencia artificial va a tener, y está teniendo, un impacto en los trabajos, clarísimo. Lo tuvo la máquina de vapor, bastante, tuvo bastante. Lo tuvo la electricidad, sí. Lo tuvo el correo, ya vete a siglos anteriores, el tener un sistema de postas de caballos afectó a la vida de los humanos mucho, a los trabajos, muchísimo. Toda tecnología implica cambios en el mercado laboral. Lo que hace este momento crítico es que puede que cambie muy rápido y mucho. Eso es lo que da vértigo, ¿vale? Entonces, de esta reflexión nace ya un camino para ciertas soluciones. Imponer lentitud, es decir, no negar la adopción de ciertas tecnologías, sino dosificarlas en el tiempo. Es decir, no realizar saltos bruscos, sino continuos. Esto que estoy abogando no es mío, no es mío. Esto hay pensadores que desde hace bastantes años han abogado en la misma dirección, hacer cambios lentos para que la sociedad como tal se logre adaptar sin que hayan disrupciones tremendas, ¿no? La lentitud es importante. Vamos bien, porque ya llevamos dos puntos importantes para trabajar, ¿no? La educación, que es un tema importante, la lentitud, que afecta a muchos aspectos de la vida y que esto que la aceleración es uno de los grandes temas. Pero bueno, también puede llegar un momento en que quizá una IA haga nuestro trabajo y no necesitemos trabajar. Pues yo creo que tienes razón. Van a haber muchos trabajos que van a desaparecer. Voy a tomar un ejemplo que espero que no se enfade la profesión, pero los traductores ahora es muy difícil ahora ya ganarse la vida. Doy fe porque estoy rodeado de académicos que no son nativos
ingleses y por lo tanto han acudido a la última corrección del artículo pues a un profesional. Literalmente ahora ya no lo hacen. O sea que lo que te estoy diciendo es un hecho, no es una entelequia. Van a haber muchas profesiones, van a haber algunas que creo que es para el bien de los humanos. Yo creo que la mezcla de inteligencia artificial y los sensores que estamos desarrollando y hemos desarrollado, pues el coche autónomo será una realidad dentro de bastante poco. No va a ser muchísimo tiempo. Eliminar la profesión de taxista, pues yo creo que es un bien, porque muchas veces ves a estas personas llenas de estrés, ansiosos. No es un buen trabajo en el sentido de tu salud, ¿no? Yo creo que es como automatizar ciertos trabajos físicos, ¿no? Pues no ha sido malo eso, no ha sido malo, ha sido bueno. Entonces, habrá una parte de pérdida de trabajos que es natural con el cambio de tecnología, pero habrá un exceso de pérdidas de trabajo. Sí que se van a crear trabajos asociados a la inteligencia artificial, pero no van a compensar. O sea que la tercera reflexión es que hay que abogar por una reducción de las horas de trabajo. Quiero recordar que después de la Revolución Industrial se llegó a trabajar 60, 70 horas, que los niños trabajaban. Sí. Y poquito a poco la sociedad ha ido rectificando los grandes errores de aquella transición tan abrupta que se hizo. El agua del Támesis era insalubre, las ciudades estaban contaminadas, el trabajo era brutal, aparecieron las primeras grandes fortunas privadas que no existían hasta la época. Todo cambió muy rápidamente, demasiado rápidamente. Bueno, pues hemos de lograr ahora que rectificar a priori. Por lo tanto, hace falta menos horas de trabajo. No veo nada inviable una renta universal. Creo que los humanos vamos hacia allá. No es un problema político, quisiera dejarlo muy claro. No va de política esto, va de hacer números. Quisiera también recordar que el número de gente que trabaja en un país como España no son los 48 millones, ni mucho menos. Que hay países, y voy a dar el ejemplo de Israel, donde la mitad de la población no trabaja, punto, por temas puramente religiosos. Tengo un amigo que me dice, lo de la renta universal, claro que es viable. Dice, mira, mi país, la mitad ya no trabajan. O sea que es cierto que no es necesario. Un país eficiente no necesita tantas horas de trabajo totales. Entonces, quisiera hacer un comentario hacia la gente que quiere tomar la inteligencia artificial de forma positiva, como incorporarla en sus negocios. La inteligencia artificial debe utilizarse para optimizar la forma en que trabajas. Tienes que lograr que todo sea más eficiente, generando riqueza, para que esa riqueza finalmente llegue, dijéramos, a todos los humanos de una forma, con una distribución razonable. Pero ese camino de trabajar menos y distribuir mejor va a ser muy duro, porque van a haber tantas tensiones políticas. Va a haber tanta tergiversación del hecho básico, que es aritmética pura, que lo veo difícil. Yo creo que deberá ser hecho a través de estructuras que van más allá de la nación. Debe ser Europa, en nuestro caso, quien aborde el problema de verdad. Y sin embargo, fíjate, dices, va a ser un proceso duro y sin embargo la recompensa a mí me está sonando fantástica. Es magnífica. O sea, ¿por qué estamos saturados de turismo? Yo siempre lo digo, el turismo es fruto de que la gente trabaja menos, porque si estuvieras 60 horas trabajando en el campo, no estarías de turista en Madrid, ni en Venecia, ni en ningún sitio. Tenemos signos obvios de que hay mucha gente que no trabaja, o sea, que ha bajado mucho el nivel de trabajo, ¿vale? Y lo consideramos positivo, porque, vamos, a ti te gusta ir de vacaciones, me imagino. No, bueno, me encanta, también, ¿no? A todos. Y conocer el mundo, el planeta. Entonces van a haber efectos positivos sin duda, sin duda. Y siempre digo lo del botón, apretar el botón de volver al siglo XI. Si tú tuvieras esa opción, ¿lo apretarías sí o no? Porque hay mucha gente que, el progreso nos ha llevado a un planeta invivible y demás. Ahí, toma, ahí tienes el botón. ¿Tú lo apretarías? Yo ni en dibujos animados
Yo reto a estas personas a que tengan un pequeño dolor de muelas. A ver cómo. O que se le quiten una muela, con tenazas a lo bruto. O que tengan una enfermedad que hoy en día se elimina rápidamente y que le muera un hijo a los 3 años. Sí. Que morían. La edad media era 36 años, alrededor de 1820 o así. O sea, ¿volverías a sufrir? A que la vida fuera sufrimiento en dolor, en condiciones de vida de frío y demás. Nos hemos acostumbrado a la tecnología, vivimos a caballo de ella, ignorándola, sin saber que el teléfono tiene 7 antenas y que es el éxito de las tesis doctorales de los años 30 en física de estado sólido. Todo el éxito de la ciencia y luego la tecnología la damos por descontado. Es un aparatito que si no funciona lo cambio y reclamo a la empresa que me lo ha vendido. Nos acostumbramos a vivir con la tecnología porque vivimos mejor. Por eso no volvemos hacia atrás. Por eso no volvemos. Fíjate, volviendo un poco hacia atrás en lo que has dicho, hablando antes de la lentitud. Hay voces que dicen, bueno, esto es tan grande, todo el desarrollo de la IA, que vamos a frenar el desarrollo. Entonces, para mí un poco porque matices, ¿qué parte es frenar o no? ¿Qué parte es lentitud? ¿Qué parte es cómo incorporamos la ética? Son 3 temas en una misma cosa. Déjame que diga que es un gran error decir eso. No se puede frenar el progreso. Siempre habrá alguien en la Tierra que querrá investigar. Lo están diciendo los propios desarrolladores en muchos casos. Sí, no todos, ni de lejos todos. Vale. O sea, la gran mayoría creo que opinamos que el progreso es imparable porque es adquisición de conocimiento. Lo que sí que hay que controlar es la aplicación del conocimiento a nuestra sociedad. Son 2 hechos separados. Adquirir conocimiento, aplicar el conocimiento. La adquisición de conocimiento es connatural con los humanos. Y va a haber alguien en China, va a haber alguien en Rusia, va a haber alguien en cualquier... Ramanujan hizo los teoremas de equipartición desde una cueva de la India. O sea, no vas a poder jamás de los jamases parar a la adquisición de conocimiento. Eso no lo vas a poder parar jamás. Siempre va a haber alguien si hay una montaña, querrá subir la montaña, si hay una oveja, la querrá clonar, y si hay un cáncer que curar, lo querrá curar. Siempre va a haber eso. Lo que sí que hacer es legislar. El ejemplo para mí es trivial. ¿Podemos hacer un coche que va a 300 por hora? Pues sí, tenemos coches de carreras. ¿Y en la ciudad qué hacemos? Lo limitamos a 50. ¿Y si hay un colegio? A 30 o zona sin coches. Es decir, que podamos hacer un coche no quiere decir que legislemos cómo va a actuar el coche. Entonces, todo el esfuerzo de legislación es sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial. Siguiendo las consignas que en su día se elaboraron en conjunto con Europa, la ley que se ha traducido aquí, yo creo que es lo más razonable, establece que las limitaciones en aplicaciones de inteligencia artificial dependen del grado de riesgo que conllevan. Por ejemplo, si afecta a mucha gente, por ejemplo, educación de niños, hay que supervisar encima. Porque tú puedes hacer una inteligencia artificial que te enseñe a ser un tirano, ¿vale? Entonces, en educación hay que estar súper encima. En temas de acompañamiento de mayores hay que estar encima. En optimizar tu cadena de producción, por favor, úsala al máximo. Claro. ¿No? O sea, no es lo mismo el riesgo asociado a tratar con muchos humanos al riesgo asociado pues, a mejorar la producción de un objeto. O sea, para mí está claro. Y se establecen en la ley europea, en las guías de la ley europea, porque la ley la tiene que hacer cada país, se establece una guía sobre cuáles son los casos de riesgo. Estás adentrándote en un tema que es el siguiente, que es muy interesante. Estamos hablando de Europa, ¿no? Y entonces, fíjate, el reglamento de IA efectivamente está basado en riesgos y los riesgos se pueden gestionar. Pero claro, esto es un tema mundial. Sí. Y nosotros en Europa nos sentimos razonablemente importantes, somos conscientes de los valores con los que funcionamos y eso suele plasmar en nuestra ansia regulatoria, ¿no? Pero claro, esto es un tema global y desde luego, y ahora, ¿cómo nos ven desde fuera? Desde tú estás en Singapur, ¿qué diferencias ves clarísimas entre el rol que está jugando Estados Unidos, el de Asia en su conjunto, si quieres, y luego me matizas, y Europa, ¿no? Porque
nosotros aquí siempre estamos es el contrapeso entre innovar, regular, la ética, no ética, el funcionamiento. Entonces, esto digamos que es muy grande lo que tenemos encima de la mesa como para que solo sea un continente incluso gestionando. Yo creo que, ¿Cómo lo ves y qué hacemos? ¿No? Sí, bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? En Estados Unidos, voy a empezar por China. China, los principios éticos brillan por su ausencia. Europa regula al máximo. Y Estados Unidos regulan las propias corporaciones, tienen códigos éticos internos. Google tiene un código ético importante, Amazon no lo tiene tan bueno, ¿no? Es un hecho, esto es un hecho. Otro hecho, el talento nace donde quiere, pero históricamente y acumulado, Europa es magnífica. Nuestro gran tesoro, el talento. Las grandes universidades europeas que generan sin cesar individuos que hacen carrera fuera de Europa, que se van a Estados Unidos. Yo me fui a MIT, ahora vivo en Singapur y en Abu Dhabi. Luego Europa es malísima en aprovechar el talento que ha generado. Y muchísimas de las personas que han hecho el chat y todo esto vienen de las escuelas de aquí. Yo hago mecánica cuántica, hacemos ordenadores cuánticos. Las tecnologías de ordenadores cuánticos nacieron en Austria, nacieron en Francia, han sido realizadas en Estados Unidos y ahora recientemente en China. Luego, la primera cosa que deberíamos entender es que nuestro tesoro es la ética y el talento. Y ahora no desaprovechar ese tesoro que tenemos. Es increíble que tenemos sistemas fantásticos que educamos a los niños en España por un precio mínimo. Imagínate esto comparado con educar a alguien en las universidades norteamericanas, no las buenas, las medianas, lo que pagas allá. Sí. $45.000 un máster en Singapur, ¿no? Y en nuestros países no es así, por eso tanta gente tiene acceso. Pero después no tenemos ninguna estructura de capitalizar todo eso. Realmente parece que los queramos echar a toda la gente. ¿Por qué no tenemos grandísimas estructuras de conocimiento? Aprovechar eso. Alemania las tiene, Francia en cierta medida, Italia, España no las tiene. Inglaterra tiene ciertos núcleos potentísimos. Entonces, tú me dices, ¿qué tenemos que hacer? Todo el mundo piensa en prohibir, luchar, pelearse con China, no pelearse. Yo creo que lo que hay que hacer es ser los mejores. Y para ser los mejores es retener a toda la gente buena y darle realmente oportunidades. Voy a dar un ejemplo. Me decía un señor de Israel. Israel es una potencia de innovación. Me decía, era un señor muy famoso que había creado las fuerzas aéreas. Un señor muy sabio. Y decía, mire, yo a todos los que acaban la carrera en ciencias más o menos, cualquier ciencia, si tienen una idea, les doy $100.000. Dice, y decía con sorna, decía el 95% son tan malas, que no sirven para nada. Dice, el 5% salva a mi país. Dice, doy 500 acciones al año. 500 jóvenes les doy el dinero. Dice, 500 y les doy 100.000, son 50 millones. ¿Usted cree que salvar mi país por 50 millones es muy caro? Yo creo que es lo más eficiente que se puede hacer. Y es creer en el talento que tienes. Y eso lo hacen en Israel. Entonces, en todas mis acciones que hago en España, siempre abogo porque se retenga el talento, se le dé la opción de hacer. Porque mira que hay gente lista, mucha gente lista. Ahora en todas las nuevas ideas en biología computacional, envejecimiento, en muchas otras ideas asociadas, realmente hay una cantidad de talento en España espectacular. ¿Por qué no lideramos todo esto? ¿Y ves alguna posibilidad de que la forma europea, ¿no? a la europea, o sea, la forma ética y regulada de afrontar este tsunami tecnológico, tiene posibilidades de imponerse de alguna manera en el mundo? O sea, ¿podemos influir al resto del mundo para que se adopte? ¿No? Se habla mucho de la protección de datos, cómo ha logrado inspirar. Yo creo que sí. O sea, bueno, yo al menos en mi pequeña y modesta cosa, yo dirijo un centro con principios éticos que han impactado a la gente de allá.
en mi forma de entender de una forma muy diferente lo que significa. No creo que los científicos sean algo de usar y tirar o que tengan que sufrir penalidades tremendas para llegar a lo que sea. Yo creo que hay un espacio tremendo para liderar, claro que sí. De hecho, yo, bueno, como estoy fuera, a veces me llaman para ir en delegaciones de estos países a conocer países por Europa y Norteamérica. Sí. Y es espectacular, porque las delegaciones con las que voy quedan muy impresionadas por Europa. Mucho, mucho. Llegas a lugares, llegas a Alemania y lo primero que hacen en Singapur, fíjate qué cosa tan divertida, es ir a la embajada donde el embajador te avisa de cómo es el país, claro, para que ellos sepan moverse. Y la primera instrucción que les dio el embajador a sus coetáneos era que Alemania no tiene interés de utilidad. ¿Para qué sirve lo que investigamos? Dice, solo queremos adquirir talento para ser siempre los mejores en todo. Y se lo decía abiertamente. Dice, esa forma de ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? En Alemania no la uses. Ni adoptar a ciegas cualquier tecnología porque es la última. En Alemania no va a funcionar. O dar tus datos para lo que sea. Alemania tiene criterios éticos muy fuertes en la protección de datos porque vivieron una época terrible donde los datos fueron usados salvajemente. Bueno, te puedo decir que estaban muy impresionados de ese discurso del propio embajador, ¿no? Y si vas a Francia, pues pasa lo mismo. Si viene, oye, en una vinimos a España y se fueron, pero muy impresionados, muy impresionados. Porque vas a sitios como Indra y ahí es una empresa potentísima. O vas a Telefónica, son potentísimas. O sea, no son empresas de tercer mundo, ¿eh? Luego tenemos un rol. Tenemos. Lo que me gustaría decir es que necesita también Europa saber que tiene amigos que no está utilizando. Países como Singapur, países como Emiratos, que están ellos cambiando sin cesar, éticamente están cambiando, mejorando día a día, y que son nuestros amigos naturales. No todo va de América y China, no. Hay una gran cantidad, Corea del Sur, Japón, existen cantidad de países, Israel, muy notables, con los cuales hemos de hablar. Y si no hablamos, pasará lo que está pasando ahora con Turquía, que se está radicalizando, que eso sí que da miedo, la India, ¿no? Yo creo que Europa debe hacer un cambio de chip. Por cierto, me gustaría decir que estoy en una cosa en la Unión Europea, estoy en una cosita, y este año por primera vez va a hacer la Unión Europea, va a dar unas ayudas, ¿no?, de unos proyectos sin burocracia. Por primera vez va a eliminar los procesos burocráticos, porque todo el mundo estamos de acuerdo. Una de las primeras cosas a corregir en Europa es la burocracia, ¿no? Que es terrible, terrible. ¿Y llegaremos a tiempo en esta transformación que tú ves en Europa? ¿Estamos a tiempo? Yo creo que sí, porque lo más difícil de todo es el talento. Mira, hay gente que cree que tengo dinero, vamos a ver, ¿qué hago con el dinero? Mira, voy a hacer un ordenador cuántico. Y ahora busco, a ver, ¿qué me hace el ordenador cuántico? Pues no funciona. Hazlo al revés. Ten a una persona muy buena, pregúntale qué haría él, pregunta por sus ideas y ahora tú busca el dinero para financiarlas. Siempre es primero la persona, después sus ideas, tercero el dinero, en este orden. Y nosotros tenemos el primer paso. Otros países tienen que robarnos a estas personas. Es que es crítico. O sea, tú me dices qué ha de hacer España para estar adelante en la inteligencia artificial. Usar el talento que tiene. Y acelerar un poquito, porque claro, las acciones que se van a hacer, se va a hacer ahora un lenguaje natural, se va a hacer un corpus muy potente, se va a hacer el corpus de ley, el corpus de medicina, se van a hacer y una empresa para ayudar a las siguientes empresas a acceder, ¿no? Es el plan que se está realizando ahora. A mí me falta, primero, ser más ambicioso, más focalizado y ser más agresivo con el talento. A mí. O sea, si de mí dependiera, lo hacía fuerte. Y con dinero. Con dinero. De verdad, menos aeropuertos y más talento. Mucho más. Me llama la atención
que es probablemente de las aproximaciones más optimistas que yo escucho en este tema, porque los últimos meses, y a raíz del despliegue de la IA, estamos torturando a los europeos. Así tenemos normas, pero no avanzamos, pero regulamos demasiado, pero está China que nos supera, pero Estados Unidos nos supera. Y me gusta escucharte porque me estás planteando las posibilidades que tenemos, no anclarnos en bueno, sino ver el vaso medio lleno, y la verdad es que se agradece en este entorno. Bueno, yo no sé cómo explicarlo. Estuve en China hace un mes y medio y fui a visitar los institutos nuevos que hacen, y es penoso porque contratan a 150 jóvenes que literalmente no saben nada y no hay nadie que les enseñe. Hasta ahora han vivido de enviar gente a Europa. Sí, claro. Ahora tienen que empezar a vivir ellos solos. Y tenía un interés tan extremo el director del centro para establecer relaciones con nosotros, sencillamente para garantizar que su gente pudiera venir a nuestros centros y viceversa. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que nosotros tenemos el talento. Entonces, ¿cómo no voy a ser optimista? ¿Cómo no lo voy a ser? Yo creo que es al revés, que es gratis ser negativo. Mucho más de la mitad de las noticias de los periódicos son negativas. Fue en los años 50 que los periódicos pasaron a ser más negativos que positivos. Está estudiadísimo esto. Y las películas se ha de morir alguien, si no, no tiene gracia, ¿no? Bueno, pues cuando va sobre un tema tan serio como la inteligencia artificial, yo creo que hay que ser objetivo y correcto. Y no es cierto que nosotros estemos tan mal. No lo es, no lo es. Gente muy lista. Hay acciones poco decididas. Claro, si yo veo cuántas máquinas Nvidia han comprado en no sé qué país, son muchísimas más. Y aquí, pues, el rigor de nuestra economía hace que no. Porque gastamos mucho dinero en la gente mayor, en la educación, en la salud, que está muy bien gastado. Ahora, las acciones científicas, para mí, deberían ser potentes. Debería haber una cierta selección de acciones. Mira, yo creo que todo plan tiene que tener la ciencia básica, la industrialización de los resultados como segundo gran tema, tercer gran tema, el talento, afianzarlo, crearlo y afianzarlo, y el cuarto, acciones especiales, que es donde se puede gastar más dinero para algo muy concreto. Todo gran plan, para mí, ha de tener estas cuatro partes: ciencia básica, aplicación, industria, talento y acciones especiales. No hay nada de malo en tener acciones especiales. Parece que estén prohibidas. No, deben existir. Todos los países las tienen. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, para ir cerrando, la verdad es que nos has dejado muchas enseñanzas. Primero, el optimismo, te lo agradezco mucho. Pero bueno, hemos hablado de educación, hemos hablado del tesoro, del talento que tenemos en Europa, de las oportunidades que todavía quedamos por delante, de acelerar un poquito, sí, en España tenemos que acelerar un poco algunas cosas. ¿Qué más? ¿Qué reflexiones? Dices, bueno, algo que no te he preguntado, ¿qué te queda en el tintero? Queda mucho, pero ¿qué puedes compartir con los oyentes del podcast? Digas, bueno, no me puedo ir de aquí sin que... No. Bueno, decir cosas que no se dicen, ¿no? ¿Qué me ha tenido ahora en inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo creo que sí que lograremos legislar y trabajar con ella bien. Porque lo hemos logrado hacer con muchas otras cosas. Nuestras ciudades son más habitables, nuestra salud ha mejorado, todo. O sea, aunque la gente se queja por definición, la verdad es que no se vive mal, ¿vale? En España no se vive mal. O sea, que descuento toda la parte, las críticas negativas las dejo de lado. Entonces, mi corazón y mi mente le gusta la abstracción. A mí me gustan las ideas abstractas. Bueno, soy físico teórico, ¿no? Me pierdo rápidamente en irme un poquito hacia cosas que me gustaría pensar que van a pasar, ¿no? Y últimamente, pues quisiera decirlo, ¿no? A mí una cosa que sí que me preocupa es entender cómo la inteligencia artificial va a alterar la ciencia. Cómo vamos a gestionar, cómo vamos a aceptar, cómo vamos a trabajar con una entidad que puede resolver ciertos problemas sin decirnos cómo lo ha resuelto o milagrosamente, y si vamos a aceptar esto como ciencia, si vamos a entrar en una ciencia que depende de la inteligencia artificial y deja al humano fuera. De alguna manera estoy pensando cómo afecta a mi oficio, ¿no? Claro. Pero creo que es
concepto muy elevado. No cómo afecta a todos los trabajos, sino cómo afecta a la adquisición de conocimiento, al descubrimiento puro y duro. Y bueno, quiero seguir pensando que va a ser algo nada trivial. Yo creo que nos quedamos con esa reflexión. Tienes la invitación ya para venir dentro de un tiempo y que nos cuentes qué has concluido con esa reflexión, porque seguro que nos lleva algún sitio Enviaré interesante. un avatar. No, bueno, probablemente o algo similar, pero te esperamos aquí para que nos cuentes esa reflexión y los siguientes pasos. Y muchísimas gracias por este rato que nos has regalado. No, muchas gracias a ti, Luisa, y a la Fundación.